Bueno, el saludo también para la iglesia virtual que nos observa de algunos lugares, de diferentes lugares. Y en el día de hoy he tenido cierta lucha, como creo que todos hemos tenido, para hablar en este tiempo. Este es un tiempo donde uno preferiría más bien como callar, porque es un tiempo muy difícil. Hay un trastorno a nivel de las naciones y sobre todo ahora en nuestra nación que uno no quisiera hablar. Entonces me propuse a armar un sermón, lo terminé y Dios antes me había dado Isaías capítulo 3. Y luego de estar con Isaías 3 dije, este texto es como muy para el momento, pero es un poco fuerte. Y continué con mi otro sermón, lo terminé, y cuando lo terminé Dios me dijo Isaías capítulo 3, entonces me tocó volver a Isaías 3. Esto para decirles que creo que es Dios el que me ha movido a hablar en medio de un tiempo difícil acerca de las juventudes. Y más en estos tiempos de marchas. Las marchas en toda Latinoamérica han estado encabezadas y lideradas por las juventudes. La mayoría de estos jóvenes tienen capacidades enormes y un deseo sincero, primeramente de salir adelante, de sacar quizás a sus familias adelante, de proyectarse y a la vez sacar adelante su nación. Debemos orar mucho por ellos. Ellos necesitan oportunidades. Los jóvenes necesitan oportunidades. Pero ya que este texto de Isaías capítulo 3, 700 años antes de Cristo, es un texto un poco difícil, quisiera antes de todo decirlo felices y satisfechos que nos encontramos con la juventud que está dentro de la iglesia, para que en medio de esta disertación usted no sepa ante todo el corazón que hay, la motivación que no es otra que edificarles y darles un gran reto. Los jóvenes necesitan oportunidades. En tiempos de Isaías hubo un juicio para Judá y para la ciudad de Jerusalén, parecido a lo que estamos viviendo. Y allí había jóvenes con retos enormes. Isaías capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: porque aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quitó de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Dios quitó de la nación de Judá y de la ciudad de Jerusalén, quitó la provisión, lo material, pero también quitó las personas que les influían y les podían llegar a dirigir. Por lo mismo, el caos tan tremendo. Dios se dispone a acabar con todo lo humano en que el pueblo suyo había puesto su confianza. Hoy las naciones enteras están tratando de poner la confianza en algo, en un movimiento o en un grupo o en alguien. El pueblo del Señor puso su esperanza en estrategias y en personas que luego, desafortunadamente, como nos pasa a nosotros cuando votamos, luego de votar vemos y nos desilusionamos de todas las promesas y de todo lo que se dijo, y esa es una realidad. Dios quitó el sustento y todo apoyo para que no les llegara. La institucionalidad, que es muy importante en las naciones y que es la que de paso se ha dicho está en juego en estos momentos, había para el tiempo de Judá fracasado. Era vieja, obsoleta y corrupta. Similar, ¿verdad? Vieja, obsoleta y corrupta. Algún pensador del tiempo contemporáneo, un politólogo, dijo que el fracaso de las naciones y sus gobernantes está en que solamente están con normas gobernando y con también militarizando y cosas así, pero han ignorado que una fuerza cultural se está levantando, y en medio de esa fuerza cultural pues están inmersos
los jóvenes, los cuales se les está proponiendo o están proponiendo cambios trascendentales. En ese tiempo muchos se miraban, se culpaban y se odiaban, ignorando, por supuesto, al Dios del cielo. ¿Ha visto las marchas? ¿Ha visto los movimientos? Si ha habido una expresión hacia el cielo, si ha habido una búsqueda al cielo, o todos estamos mirándonos, observándonos y marchando, diciendo nuestras arengas, publicando nuestros estados, pero Dios no aparece por ninguna parte. Por ninguna parte aparece, ni en el corazón ni en las bocas de las personas. Bueno, en ese tiempo también el Dios del cielo no estaba por ahí. Y el Dios del cielo es el que tiene, y en ese tiempo tenía el poder de quitar, de permitir o no que el hambre se fuera y que la provisión llegara o no, porque tenía todo dominio, como Deuteronomio capítulo 28, versículo 23 y 24, habla de la grandeza de Dios frente a los esfuerzos humanos. Dice así: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Entonces podemos decir que lo que vivimos hoy, nosotros protestamos, o la gente protesta a diferentes grupos o al mismo gobierno, pero no nos hemos detenido a pensar que si bien Dios no ha estado de acuerdo con las conductas pasadas ni presentes de los gobiernos ni de las reacciones nuestras, hay un juicio ocasionado por nuestros pecados, por los pecados de toda una nación, por los pecados de la iglesia y por los pecados propios. Y Dios es el único que puede quitar. Estos días escuché una profecía que vino, un mensaje profético que el pastor y doctor Darío Silva lo dejó ver en una de sus predicaciones, que decía, la profeta decía: si este pueblo se humilla, eso dice la Biblia, si se humillare y clamaren, Dios hará un milagro. Si pudieran orar y humillarse, y dijo, desde el presidente de la República, no que todo el mundo se vaya a convertir, no, que haya una confesión de la mala actuación que ha habido, y si desde allá hasta los niños clamaran, entonces Colombia sería la diferencia entre las naciones que han estado con fuerte amenaza frente a esa agenda globalista, como lo es Chile, Argentina, Venezuela, y ahora seguimos nosotros. Pero si nos humilláramos, Dios podía hacernos aparte y hacer que esta nación se levantara. Bueno, es un reto demasiado grande, pero que Dios nos invita a que lo llevemos a cabo, lo propongamos. Hoy, por la pandemia creada por el hombre y permitida por Dios, un gran sector de la población gime por la pérdida del alimento y la desesperación por el desempleo. Los gobernantes presentes o futuros les será quitado su poder, decía la profecía para el pueblo de Israel, para dar solución, poder que ellos tenían para dar solución a lo que solo Dios, como lo dije, podía hacer. No había que confiar en hombre alguno, ni en príncipe alguno. La confusión reinaba. Salmo 118, 8 y 9 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Los políticos y sus consejeros, junto con las instituciones sociales y militares, para el tiempo de Judá fueron debilitadas. La falta de orden y la abundancia de violencia en Judá distinguió dicha época. Y es que la confusión
siempre viene de parte del enemigo. Y hoy lo que reina es la confusión. Todos los que marchan van con motivos diferentes. Para estos pensadores de hoy, hablan de la revolución molecular, que son pequeños grupos que no quieren ser representados, pero todos al mismo tiempo están peleando por algo y se asocian y participan de toda clase de situaciones. Lo importante es ser oídos, es lo que se cree, el argumento que se usa. Entonces la crisis es grande. En este juicio, Judá y la ciudad de Jerusalén fueron destruidos, como las naciones de la tierra pueden llegar a serlo. Sus protagonistas fallaron al gobernar. ¿Qué rodeó a los jóvenes de Judá en aquel entonces? Ya lo dije, lo primero que rodeó fue confusión. Confusión. Los jóvenes están confundidos. El país está confundido. Y en lugar que en los gobiernos estuvieran príncipes o gobernantes adultos con buena experiencia, prudentes, la profecía de Isaías 3 dice: Dios les va a poner jóvenes por gobernantes que los lideren con sus personalidades en formación. El joven está en formación y sus debilidades propias. Comentarista Matthew Henry dijo: y gobernarán con sus caprichos. Isaías 3:4 dice así: y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Uno podía aplaudir ese tipo de intención, pero es un juicio. Que donde debería estar gobernando las personas adultas no lo van a hacer porque han sido corruptas, porque han engañado, porque han hecho mal. Entonces el mal continuará, porque muchachos que están en formación van a gobernar. Cuando dejamos las responsabilidades de los adultos en forma absoluta en las juventudes emergentes, habrá consecuencias negativas para el pueblo. Si el desorden y la violencia no ha sido controlada por las personas que deberían controlar, los adultos, pues imagine usted con personas que están en formación. ¿Qué podemos esperar entonces de dejar un país en manos de la juventud fluctuante, o por lo menos usada? Porque la juventud está siendo usada por movimientos y vientos latinoamericanos que las están invadiendo. Isaías 3:5 dice: y el pueblo, a ver si este cuadro corresponde o no está correspondiendo, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. ¿No se preguntan que en los estados algunos si ponen algo de tantos jóvenes desaparecidos, tantos jóvenes asesinados, tantos jóvenes tomados presos injustamente? Entonces el del otro dice: ya sé de qué parte está. Pero si el otro pone tantos policías heridos, tantos CAIs vandalizados, tantas estaciones y buses, entonces vemos esa polarización que hay tan grande con el vecino. Y aún uno puede hablar con su familiar y uno dice: ¿y te parece bien esto? ¿Y te parece bien aquello? Y estamos en eso. Por eso Dios me dijo en estos días: no coloques ni siquiera un versículo en tu estado. No manejo Instagram ni Facebook. No pongas nada.
porque hay un tiempo de estar quietos y conocer quién es Dios. Hay un tiempo de alguna manera, de callar. El pueblo se hará violencia unos a otros. Entonces, ¿no ha visto que ahora hay protestas contra las protestas? Y la gente se está armando, cada cual contra su vecino. Ahora, esta realidad de que esto ya es algo muy normal. El joven se levantará contra el anciano. Y he escuchado que las personas que están influyendo fuertemente para lograr los cambios y transformaciones de nuestra nación, casi que se podía decir o poner como requisito que sean menores de 45 años. Es decir, los que tenemos arriba de 45, yo ya me pasé 6 y voy para 7. No tenemos nada que ver acá. Definitivamente todo quedó en las juventudes, como si hubiera haber algo nuevo en la historia, como si la historia no se repitiera tanto en adultos como en jóvenes. Y el villano se levantará contra el noble. Permíteme traer a memoria cómo describe la Biblia el desarrollo de un joven. Dice así la Biblia: los muchachos, Isaías 40:30, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Los jóvenes son emotivos, no han vivido tanto y necesitan del factor tiempo para desarrollar su personalidad y su carácter y afirmarlo. Proverbios 20:29 dice: la gloria de los jóvenes, ¿qué tienen los jóvenes? Es su fuerza. Y habla, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Pero la gloria de los jóvenes es su fuerza. Ellos son valientes, son arriesgados, de aguante. Sin embargo, los acompaña y sigue muy de cerca una palabra que a usted poco le va a gustar esta mañana como joven. Les acompaña la necedad. Son necios. ¿Y por qué? Porque son jóvenes. ¿Y por qué? Porque están aprendiendo. Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada, no a la mano, está ligada en el corazón del muchacho. Mas la vara de la corrección la alejará de él. No dice que la sociedad deba corregir a las juventudes, desapareciéndolos, matándolos, golpeándolos. No. Eso le correspondió fue al papá y a la mamá, primeramente. Enseñarle respeto, por ejemplo, a las autoridades. Nota cómo usan calificativos de animales aún para dirigirse a sus gobernantes, y lo maldicen y reproducen. La Biblia dice: no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Como dice: honra a tu padre y a tu madre, sin decir si es bueno o es malo. ¿Cuántos tienen papás malos? Bueno, hermana, gracias por tu sinceridad. Aclaro pero el padre no está acá, está bien, aclaro eso. Pero tienen padres malos. Pero ¿qué les dice la Biblia? Hónrelos, no por ser buenos o malos. Y al príncipe del pueblo, ¿qué le dice? No lo maldecirás. No lo maldecirás. La sociedad va a ser cruel e insensible con nuestros hijos, siempre lo he dicho. Si no corregimos con vara, ya nos van a prohibir esa parte. Mucha gente cree en principios netamente psicológicos.
Nosotros nos fundamentamos en la Biblia. Dice, usa la vara para que ellos teman, respeten. Cuando van a estar delante de sus autoridades, quizás tengan la opción de hacerlo. ¿Los padres damos la vida por los hijos o es lo que por lo menos debería ser? Cuando los jóvenes lleguen a instancias de liderazgo, van a mostrar qué tipo de educación y formación recibieron. ¿Cómo? En su manera de pensar, en su manera de actuar y, ojo, para esta época, en su manera de comunicar. Las redes sociales es lo más dañino que puede haber para una persona. Para mí una red social donde la gente está contestando rápidamente, simplemente está la persona pensando en voz alta. Piensan en voz alta, cualquier cosa, ¡pum!, de una vez disparan. No se sosiegan, no meditan, no piensan, y para el cristiano no oran para ver qué ponen ahí o qué dejan de poner. Primera de Pedro 5:5 le dice a los jóvenes cristianos: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si hay expresiones en las marchas de humildad, sean recibidas. Si hay expresiones de soberbia, odio, rencor, amargura, arengas llenas de vulgaridades, no son dueños de sí mismos, no son dueños de sus bocas, por lo cual no son dueños de sus cuerpos. El joven está en un proceso de asimilación y aprendizaje. Cuando los adultos delegan a los jóvenes las responsabilidades de un hogar, de una iglesia, de una sociedad, sin acompañarlos, ocasionarán el fracaso de estas instituciones. Debemos acompañarlos. Un mal ejemplo de un joven en el Antiguo Testamento que terminó gobernando una nación es el caso de Roboam. Él no pidió consejo, como algunos le habrán dicho a su papá y a su mamá: papá, mamá, ¿qué piensa de este momento que estamos viviendo? Yo voy a hacer esto. Y el papá y la mamá dijeron: pues me parece, hijo, que deberías detenerte un poco. Así pasó en esa época. Pidió consejo para que le aliviaran la carga de un rey que había tratado con injusticia a un pueblo, y pidió el consejo, y el consejo de los ancianos es: alíviale las cargas, traigamos la paz. Y los jóvenes dijeron: si usted se quiere hacer sentir, estoy hablando del tiempo de este rey, usted puede ir a mirar, si usted se quiere hacer sentir es con fortaleza, muestre su fortaleza, muestre su valentía, porque si no, no van a hacerle caso. Bien, dice en Primera de Reyes 12:8: pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. No aparecemos ahí los ancianos, no aparecemos ahí los padres. Ustedes están tomando consejo hoy de los que se han criado con ustedes, de los que iban en el bachillerato, la universidad, los compañeros un poquito más allá, más adultos o menos. Están escuchándose en ustedes mismos, pero carecen de escuchar a nosotros los adultos. O sea, si fuera por eso estaríamos ya muertos, no existiríamos. Pero miren, hermanos, existimos. Jóvenes, sus padres existen.
Le leí, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. El resultado de ignorar, de dejarse orientar por los ancianos, fue una contienda y una división en ese tiempo de todo un reino. Si bien le digo que dentro de el plan de Dios estaba que eso sucediera, pero jamás Dios invitaría una clase de revueltas como las que vivieron ellos en esa época. La Biblia dice que los jóvenes deben permitir la orientación de los adultos, trabajar duro primero para reclamar. Quiero serle muy franco con ustedes. Ustedes están reclamando sus pensiones. Nosotros hemos contribuido al sistema pensional durante años y en época de crisis en la nación. Creo que los que deberíamos estar allá seríamos nosotros. Pero ustedes deben trabajar primero durante muchos años. Trabajen, esfuércense, luchen, tengan hijos, sepan criar hijos, desenvuélvanse en una sociedad terrible, cojan músculo y luego que cojan músculo procedan a hacer los reclamos pertinentes. Nosotros no somos cobardes como padres para ir por ustedes. Deben trabajar duro primero para reclamar sus derechos y en forma gradual, recalco, gradual, tomar el liderazgo sin ser menospreciados, pero de forma gradual y decente. Segunda de Timoteo 4, 12 y 13, Pablo escribió a un joven y dijo esto: nadie te menosprecie, ninguno tenga en poco tu juventud, pero demuestra en la juventud cierto grado de madurez, sino sé ejemplo de los creyentes. Y cuando he hablado acá, todos somos impetuosos. No sé si usted lo ha notado. Todos somos impetuosos. Entonces no manejo las redes, pero veo los estados. Hay algunos que bloquean: no nos dejemos de ver del pastor. Y cuando veo una de las cosas, yo desde que empecé a mover, las pasiones se me movieron. Y quería contestarle a algunos jóvenes cristianos diciendo: ¿qué estás haciendo? Hay personas que meten en el fuego grandes troncos de leño para que el fuego consuma. Pero hay algunos que meten solamente un cerillo de madera. Ya eres culpable, ya eres responsable del cerillo, porque estamos hablando de revolución molecular. Simplemente yo no estoy de acuerdo con la violencia, yo no estoy de acuerdo con de pronto la ideología de género, yo no estoy de acuerdo con el feminismo, pero lo que yo voy a hacer es, entonces me uno con todos y meto un cerillo, solamente un cerillo, para que arda. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y le dice algo al cristiano joven que bien haría en tenerlo muy presente: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, hablando de la palabra de Dios, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y también a todos los que te oyeren, porque hay muchos que te están oyendo, joven. Y hay algunos que tienen buena estructura, hay jóvenes que tienen buena estructura política, social y doctrinal, pero con sus comentarios animan al que no lo tiene a que incurra en decisiones que no le corresponden. Estaba el cacerolazo ahí en la
Usted sabe lo que estoy hablando. El cacerolazo ahí al frente de mi edificio. Yo dije, bueno, voy a asomarme a ver a las personas que están echando el cacerolazo. Y empezó por uno y terminó, fueron pocos, pero salí a mirar y había una niña con su cabello frondoso, grandísimo, como de 14, 15 años, con una cacerola, y dele tic, 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 ta, y ahí seguía. Entonces cerré la ventana y me puse a pensar, ¿qué sabe la niña? ¿Qué sabe la niña de la realidad política y social? ¿Cómo asimila la niña la realidad política y social y cómo la va a proyectar hoy? No podemos ser tropiezos a los demás. El enemigo es astuto y sabe que está levantando las nuevas generaciones para que de una vez se vayan condicionando hacia el futuro a movimientos progresistas. ¿Recuerda lo que hizo Hitler con los niños de la época de Hitler? Los armó con palos de escoba, y por el nacionalismo los niños de 8 años empezaron a marchar. ¿Cuál fue el desenlace de eso? La mente de nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes están siendo condicionadas para que en 10, 15, 20 años sean ellos los que tengan respuestas pésimas, que lleven a una nación a la hecatombe, o la confirmen por lo menos. Para el caso del juicio de Judá, los jóvenes querían liderar, pero con el tiempo, cuando tomaron el liderazgo en esa época de Judá, estoy hablando, cuando tomaron el liderazgo en esa época, fue una papa caliente. Luego de estar allá en el poder ellos, se empezaron a dar cuenta que realmente no eran lo último en la tierra, ni lo que podían transformarla. Entonces pidieron ayuda a otros para que les ayudaran a gobernar, porque no podían, pero su petición les fue negada. Leamos un poco. Isaías 3, 6 al 7. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere: tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina, él jurará aquel día diciendo: no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. ¿Cuántos gobernantes renuncian de ver que estaban esperando algo, y cuando suben con sus mismos grupos se dan cuenta que no, y no quieren seguir en él, prefieren que el caos continúe? En este juicio, Judá y la ciudad de Jerusalén fueron destruidos. Ellos fallaron al gobernar. ¿Qué les rodeó a los jóvenes? La confusión. Y número 2, y el último punto, contaminación. Hubo pecados que se aceptaron y practicaron. Yo les he hablado a ustedes de la ética progresista y de la ética bíblica. Un cristiano verdadero chocará contra la ética progresista, porque no estará jamás de acuerdo con el aborto, ni la ideología de género, ni con el feminismo, ni con la anarquía, ni con otros movimientos. Y algunos de ustedes son hijos de Dios, pero otros no. Y algunos dirán: yo no voy a seguir la ética bíblica, yo me acomodaré a la ética presente. Isaías 3, 8 y 9 dice: pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. El presidente Joe Biden está inclinado aún al poner la bandera de los Estados Unidos al lado, llegar o cerca llegar a poner la bandera de la ideología de género. Bueno, ¿qué puede esperar de una nación? A la nación la puede destruir la corrupción, claro, la ha destruido, pero le voy a decir algo claro:
A Sodoma y Gomorra, que había corrupción, la destruyó la inmoralidad. Y habrán países muy fuertes económicamente, pero su inmoralidad les hará caer el juicio de Dios. Lo que ellos hablaban, su vocabulario, sus actos les asimilaba a la gente de Sodoma y Gomorra. Y hoy están llenas las series en Netflix. Obligatoriamente tiene que haber una escena de homosexualismo. Tiene que haber. Antes era un escándalo. Cuando repetimos y repetimos y vemos las cosas, nos aclimatamos como la rana o el sapo dentro del agua fría y prenderle candela y se va aclimatando hasta que estalla. Nos acostumbramos. ¿A ustedes le parece vergonzoso o le parece fuerte todavía que existan esas expresiones públicas que la Biblia no avala? ¿Le da algo a usted o ya no le da nada? El pueblo de Dios era culpable de haber permitido los pecados, porque hoy día ya hay iglesias con pastores drag queen y pastores ya quitan de los versículos de la Biblia toda mención donde hable de juicio de Dios para, aclaramos, el homosexualismo. Pero aclaro, como me están viendo, debo completar la idea: ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Entonces ya han quitado ese pedazo y ya hay iglesias para todos. Estamos en el tiempo de ser incluyentes, no excluyentes. Pero definitivamente la Biblia es excluyente en el aspecto del pecado. Es incluyente en el aspecto de la propuesta para que se arrepientan de sus pecados y vengan a Jesús. Aparece una promesa para los jóvenes que fueren justos, y quiero con todo mi corazón desear esto para usted. Isaías 3:10: decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¿Qué le estoy diciendo? Que las juventudes, dentro de las juventudes hay juventudes justas, y a ellos les irá bien, no económicamente o exclusivamente de forma exclusiva la parte económica, sino serán juventudes sanas, y por ende pues Dios les irá a bendecir. Cada uno recogerá lo que ha sembrado. Joven justo, te irá bien en el lugar que te encuentres, en el lugar que vayas, siempre. Y si usted nota, el pueblo judío, cuando no ha pecado grandemente, en los lugares donde va, es el pueblo de Dios, y el Señor le bendice. El Señor dice que ya aquí no hay judíos ni gentiles, sino que los judíos y los gentiles somos uno en Cristo Jesús. Dios tiene pacto, esperanza con nosotros. Deuteronomio 28:1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Pagues muchos impuestos o pagues pocos impuestos, el Señor te exaltará sobre las naciones de la tierra. ¿Acaso no fue lo que experimentó el joven Daniel? Entonces de pronto usted me dirá: bueno, ¿y qué hay con la nación? Si yo quiero meterme en la nación, está bien, métase en la nación. Vamos a mirar cómo por lo menos un hombre y sus seguidores, la red que tenía, pudo involucrarse de manera eficaz en medio de un imperio babilónico terrible. Me refiero a Daniel. Cuando hablamos de los aportes que un joven puede hacer, el primer aporte que debe hacer es la oración. Y ahí es donde nos quedamos porque dicen: es que
Algunos dicen que la Biblia dice eso. La Biblia no dice eso. La Biblia dice: a Dios orando y con el mazo dando. Por ninguna parte. Hoy día sería a Dios orando y con el palo andando. No, en ninguna parte dice eso. Nos habla de orar, que cosas que no podemos, Dios las hace. Por ejemplo, ¿han escuchado los comunicados de los grupos al margen de la ley que dicen qué? Nos dicen qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. El que vaya por las carreteras alrededor de la ciudad, pueden pasar tales vehículos y tales no. Y la alimentación para las ciudades no va a pasar. Damos permiso para que pasen las ambulancias. Damos permiso. Oh, es una persona terrenal. Tengo a alguien en el cielo que conozco, que es poderoso. Entonces, cuando escuché eso, dije: ahora voy a declarar lo que sí pueden hacer y lo que no pueden hacer los grupos al margen de la ley. Pueden saber que lo que han sembrado cosecharán. Tienen que saber que huirán y tendrán miedo y temor y escaparán por los montes y por los valles y tendrán terror. Tienen que saber eso. Eso sí lo pueden hacer. Pueden rendirse, pueden arrepentirse. ¿Qué no pueden hacer? Sembrar el caos, utilizar a las juventudes para sus propósitos de décadas y sus movimientos latinoamericanos. No lo pueden hacer. Oremos. ¿O usted no es aquel que cuando usted ha tenido: ay, pastor, no he podido pasar en la universidad, necesito un milagro, ya está todo cerrado? Y ahí sí usted dice: oremos. Y ahí sí ve el milagro. Pues así puede ver usted los milagros. Como estamos viendo la historia de Israel, las 10 plagas, Dios hace milagros. Él oraba 3 veces al día. Daniel 1, 3 y 4. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel. Ellos fueron puestos en cautiverio, estaban en Babilonia, que escogieran muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Sí, joven, sí, involucrémonos en la historia de la nación. Estudie, madure sus conocimientos e intervenga para legislar, para ejecutar. Vamos, pueblo cristiano, vamos, jóvenes cristianos. Dios no está llamando caudillos, un pastor que está dedicado al púlpito y entonces que vaya allá porque algún poquito de personas lo sigue. No, les corresponde a ustedes. Pero el precio para Daniel fue altísimo. Le costó su ímpetu y toda su reputación. Daniel y sus amigos hicieron su esfuerzo sin contaminarse. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Se tuvo que proponer: no beba el vino que los jóvenes de las naciones beben. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel y su red de amigos recibieron su recompensa a los ojos de todos los demás jóvenes. Daniel 1:20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino.
¿Le gustaría ser cristiano? Usted puede hacer sus esfuerzos y desarrollar sus capacidades dentro del cristianismo o fuera de él. Si usted lo hace dentro del cristianismo, Dios lo usará como testimonio. ¿Y qué de las marchas? Pues le cuento que ayer hubo marchas. Yo supe tarde, me enteré tarde, y hubo marchas. Estuvo el pueblo de Dios. Fue a la Plaza de Bolívar. Fue una gran muchachada la que fue, con tambores y todo, denunciando la corrupción y la violencia, pero alabando a Dios y haciendo sendas declaraciones del que no han visto, no han oído y no han invocado en las marchas los pueblos. También un grupo de ellos que está en Bogotá, desde Jucún, Juventud con una Misión, fue a Fontibón. Me mandaron las fotos, los videos con Hanoi, un misionero que está aquí con nosotros. Y en plena marcha fueron a la marcha. Estuvieron ahí y empezaron a hablar con las personas mientras se organizaban. Y bueno, y como aquí todos reclamamos revolución molecular, como cada uno reclama algo en particular, dime, ¿tú por qué estás aquí? Y empezaron a hablar y les evangelizaron. Les compartieron la palabra. No era que fuera uno allá a decir, Cristo les ama, hay un cielo y hay un infierno, con un megáfono así. No. Hay que involucrarnos. Pero hay que saber involucrarse. La persona que va aún en una marcha debe saber hasta dónde va. Hasta dónde va, y si hay arengas vulgares, ¿qué hace el cristiano ahí? ¿Será que cuando se desate el caos van a hacer diferencia y van a decir, como que hay un cristiano, entonces voy a tirar el gas lacrimógeno hacia el otro lado? No. De pronto un cristiano se lleva su sorpresa y aparece con un ojo afectado, alguna cosa así. No participemos de pecados ajenos. No participemos de gente que maldice al gobierno. La Biblia dice que nosotros somos puestos para bendición. Y si aún el gobierno llegase a ser un enemigo nuestro, la Biblia dice, orad por los que os persiguen, bendecidlos y no maldigáis. ¿Dónde nos quedamos con eso? Al justo le irá bien, pero al impío le irá mal. Isaías 3:11. Ay del impío, y lo declaro desde este púlpito, ay del impío. Escuche bien, impío. Mal le irá, porque según las obras de sus manos les será pagado. Estamos ávidos de justicia. Creo que el que más está ávido de justicia se llama el Señor de los ejércitos. Pareciera que hacer las cosas por medio de la violencia o estimularla al mismo tiempo por las redes ocasionarán los resultados exigidos. Sin embargo, lo que se hace en la carne se vuelve. No tendrá frutos duraderos, solo conquistas inmediatas. Quiero terminar porque no quiero recalcar más esto. Pido a Dios, nosotros debemos pedir perdón los adultos por los malos gobiernos que hemos tenido, por la corrupción. Y el gobierno debería pedirle perdón a los muchachos. Y aún nosotros, si hemos sido malos padres, debemos pedirle perdón a los muchachos. ¿Cuántos de los muchachos no tienen padre? ¿O tienen padre o tienen madre? ¿No tienen genealogía alguna? Están heridos, están solos. Por eso expresan también su rabia, su amargura frente al abandono de una cobertura que desde sus mismos padres no existió.
Isaías 3:12 dice: los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres, se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Debemos admitir que aún los cristianos no hemos transmitido el pacto. Y termina Isaías 3:13 al 15: Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo. Dios va a venir a hablarle a los padres y decirle: ¿usted le enseñó la Biblia a su hijo? ¿Usted le enseñó que hay creación y no evolución? ¿Usted le enseñó que varón y hembra los creó? ¿Usted argumentó con ellos? ¿Usted los escuchó? Dios nos juzgará. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo. Y Dios vendrá a juicio contra las iglesias que se han quedado calladas. Y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. También pensemos en los gobernantes. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Qué piensan los que han hecho corrupción? ¿Que Dios ha mirado y se ha quedado con los brazos cruzados y no va a hacer absolutamente nada? Nuestros jóvenes hoy están sin esperanza. Cuando acabaron las marchas me dio tristeza. ¿Cuántos más palos de agua van a estar nuestra muchachada? Me daba tristeza. De pronto que al otro día se levantaran de haberse contagiado, de tomar una piedra. ¿Creen que un joven con principios en esos ambientes no terminará diciendo una vulgaridad, siendo cristiano o cogiendo una piedra? ¿Cree que no? Yo sí creo que sí. Acuérdese la turba de Pedro. Vinieron por Jesús y Pedro, apenas vinieron por Jesús, se le olvidaron todas las enseñanzas de Jesús y sacó el machete y cortó una oreja. Y uno de ustedes me compartió estos días, el jueves, en mentoreo, que dentro de los discípulos también había uno llamado Celote, que era como con espíritu subversivo. Y aquí entre nosotros, cristianos que somos, hay fuerzas subversivas de nuestra naturaleza. Pero la Biblia dice: es mejor que yo mengüe y que Cristo crezca. Todos somos impetuosos. Pareciera que no hay esperanza, que hay desilusión. En busca de oportunidades, oremos por nuestros jóvenes, trabajemos al lado de ellos para entregarles el liderazgo de la iglesia del mañana. Usted va a decir que esto no tiene nada que ver, y con esto termino. ¿Entregarles qué? ¿Qué esperaríamos? ¿El país? No, la iglesia. Porque la iglesia es luz en las naciones y ustedes son los que van a continuar el legado de la iglesia. Ustedes son los que van a tener ética bíblica y no ética que se llama hoy progresista y en el futuro se llamará de otra. Ustedes serán los que la mantienen, a menos de que ustedes también aborten o tengan conductas impropias. Demos gracias a Dios por nuestros jóvenes y sobre todo oremos por aquellos jóvenes que no tienen a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias hoy por nuestras juventudes. Nosotros, como empecé diciendo, estamos orgullosos de nuestros jóvenes. Sentimos orgullosos de ellos, de estos jóvenes de esta iglesia, porque de alguna manera han sido conservadores. Yo te pido que perdones
a algunos que han parecido al celote, a Pedro, perdónalos. Dales oportunidades para que sean una bendición en las naciones. Y gracias porque tú me diste una palabra muy especial para ellos hoy. Dile al justo que le irá bien.